Y comenzamos con esta segunda parte de la mesa de debate sobre equidad. Nos siguen acompañando Javier, los dos Javier, Álvaro y Encarnación. Vamos a pasar el micrófono a quien desee hacer preguntas o comentarios. Nuestra compañera Olga será la que pase el micrófono después de hacer ella una pregunta que tiene apuntada. Olga, cuando quiera. Muchas gracias por las intervenciones. Yo creo que nos han esclarecido mucho en el debate que hay ahora mismo encima de la mesa, que los medios nos preguntaban reiteradamente sobre qué pasa con las repeticiones y qué opinábamos las familias de lo que contempla la LOMLOE. Yo creo que nos ha quedado bastante claro a lo que conducen las repeticiones. Y la pregunta en concreto es que creo que a menudo ponemos desde las comunidades educativas el foco en esas personas que fracasan, ese alumnado, esas familias, y sin embargo poco se hace para que el sistema deje de expulsar. Seguimos segregando, señalando a quien fracasa y hacemos poco por cambiar ese modelo. ¿Qué propuestas, qué creéis que podemos pedir como familias para ese cambio que requiere para dejar de expulsar alumnado del sistema? ¿Quién quiere comenzar a responder? ¿El más rápido o la más rápida se lleva el micrófono? Veréis, lo que yo voy a decir, si aquí hubiera, que sé que hay algunos, más de 3 o 4 docentes al salir me pegan, pero yo lo voy a decir. Ah, sí, vale. Mira, no, veréis, es un poco en tono, ya me habéis conocido un poco de tono de broma, ¿no? Yo opino que la expulsión debería estar prohibida. Pero claro, eso dicho, es verdad que a veces hay casos muy graves, muy graves, que no queda otra. Habría que siempre el todo o el nada, algo de manera excepcional, algún caso muy grave. O incluso si se puede, con otra medida, hacerlo y no expulsar. Pero claro, para eso hay que darle recursos a los centros, al profesorado, para que ese alumno no tenga que ser expulsado. ¿Cómo qué? Convivencia dentro del centro, otra tarea, otro responsable, otro cuidador, entre comillas, mentor, que no se tenga que sacar del centro, ¿vale? Porque a la larga muchos críos, o un alto porcentaje, se portan mal, para que me entendáis, porque así me echan, no sé cuántas faltas me echan y me voy, ¿eh? Y que no sea un regalo, eso de que te echan, ¿eh? Son adolescentes, ¿vale? Entonces, esto es una cosa, una afirmación que yo digo así, eso habría que matizar, estudiar, cómo hacerlo. Habrá casos que habrán uno de 150 que habrá que expulsar más remedio por algo muy grave, pero eso es lo que yo opino, ¿vale? Vamos a pasar a ver, ¿se puede expulsar un derecho a la educación? La respuesta que tenemos desde Save the Children, nuestra posición es que no. O sea, que decir que la expulsión no debería ser una medida que además, bueno, la evidencia que hay de otros países es que es una medida que tiene un efecto, le pasa como a la repetición, tiene el efecto contrario, porque aumenta aún más la desafección de la escuela de los niños y las niñas, de los adolescentes fundamentalmente. Por tanto, no. Pero al hilo de eso, un debate que teníamos en el descanso, probablemente nuestro sistema educativo, una de las reflexiones que necesita hacer es cómo gestiona la disrupción en el aula, en la gestión de aula y todo lo que tiene que ver con la disciplina. Probablemente no hemos tenido un debate, contábamos el caso de Estados Unidos, por ejemplo, donde hay un debate muy grande, porque generalmente a quienes se expulsan son a los negros. En España no tenemos los datos, por tanto nunca hemos hecho el análisis, pero yo me atrevo a decir que si hiciéramos ese análisis, pues nos saldrían los grupos que hemos estado mencionando, ¿no? Pues familias de clase que vienen de familias con pocos recursos, que son de origen inmigrante o de familia gitana, ¿no? Por tanto, tenemos que dar una vuelta a cómo funciona nuestro sistema. ¿Qué cosas podríamos hacer respondiendo a la pregunta? Algunas cosas que se me ocurren es el tema de la segregación, que yo he pasado muy por encima, pero creo que Andalucía está la tercera comunidad autónoma. Igual convendría que hiciera una reflexión sobre si los sistemas de admisión, por ejemplo, favorecen que realmente cada colegio, yo os preguntaría si nuestro colegio representa
composición de vuestro barrio. Si creéis que el cole en el que vosotros estáis, realmente las familias que están ahí son representativas de las familias del entorno, ¿no? Y si hay otros colegios dentro de vuestro barrio, entonces ese sería el primer ejercicio. Y el segundo sería qué está pasando, por ejemplo, en los sistemas de admisión, que no favorece pues que se equilibre la composición y también que todas las familias participen en pie de igualdad en los procesos de admisión, ¿no? Porque ya sabemos que hay familias que ni tienen el tiempo ni la información para andar eligiendo colegio, ¿no? Y yo creo que también pensar si nuestro colegio, el colegio en el que estáis vosotras y vosotros, realmente está abierto a todas las familias. O sea, si lo que hace, tanto en la admisión como luego en lo que ocurre en el cole, realmente incluso el AMPA, que estábamos hablándolo, está realmente abierta a las circunstancias de todas las familias, ¿no? Otra reflexión sobre el tema de los recursos. Creo que cuando hablamos de equidad significa, y lo decía muy bien Javier, trato diferencial. ¿Estamos dispuestos a que den más a otros colegios porque hay más necesidad que al nuestro? Porque esa creo que es la pregunta que las clases medias tenemos que hacernos. Equidad significa que igual en este momento, y esto lo sabemos por los datos, los mejores profesores no están en los colegios donde más se necesita. Estamos dispuestos a que no estén. Puede ser que sea el caso de vuestro colegio, no lo conozco, pero yo hablando de mi caso, siendo familia de clase media, no tengo hijos, pero que si estamos dispuestos a que vayan a otro cole porque se necesita más, estamos dispuestos a que la ratio se baje en otro cole y no en el cole nuestro. Pues yo creo que ese es el tipo de reflexión que hace. En España el reparto de recursos se clasifica generalmente por café para todos. Que hay programas, pero café para todo y luego algunos programas pequeñitos. Igual hay que replantearse un reparto más basado en la necesidad de cada centro. Y la última cuestión, ligada a la repetición, tenemos que claramente cambiar la evaluación y el currículo, ¿no? O sea, no queremos afrontar ese debate, yo he puesto los ejemplos, pero es un hecho. Quiero decir que en otros países no se plantean este enfoque tan academicista y tan obsesionado con el conocimiento, sino que evalúan las competencias, ponen más el foco en la valía de los alumnos y le dan oportunidades, ¿no? Y pues nuestra evaluación no está centrada en eso, estamos centrados en seleccionar quienes se merecen seguir hacia adelante. Y es que un derecho no se merece, un derecho es un derecho. Bueno, has pisado muchos temas que iba a abordar. Una reflexión general. En los años 90, cuando la sociedad se enfrentaba a una persona sin hogar, a un pobre, se sentía culpable. Algo había fallado en la sociedad para que hubiera esa persona que no tuviera los recursos. Ahora no. Ahora la sociedad dice, algo habrá hecho, no quiere trabajar, culpable de su situación de pobreza es él. Pues lo mismo pasa en la educación. Antes considerábamos que un alumno expulsado, repetidor, que abandona, era un fracaso del sistema. Algo no habíamos hecho bien para que el alumno no continuara. Ahora no. Ahora creemos que la culpa es de él. Algo habrá hecho, no estudiará, no se esfuerza, no quiere estar, es una manzana podrida. Pues quizá haya que empezar a plantear que la culpa es del sistema. No de las escuelas, del sistema, de la estructura. Datos claros que tenemos. 2 alumnos con iguales conocimientos, con iguales competencias. Si uno es pobre, la probabilidad que tiene de repetir es mucho más alta que si es rico. Luego, en la repetición no influye el conocimiento, influye la clase social. Lo decía Álvaro antes. ¿Qué entendemos? Una definición muy sencilla de equidad. Iguales esfuerzos, iguales resultados. Y todo lo que no sean esfuerzos y resultados son causas de inequidad. La clase social, el apoyo de la familia, la capacidad incluso, fijaros la capacidad. Bueno, pues un alumno con diferente capacidad tendrá que tener más apoyos, el grupo cultural. El tema de la segregación que ha dicho Álvaro está detrás de muchas de las causas de abandono, de fracaso, incluso de repetición. ¿Qué es segregación escolar? Escuelas para ricos, escuelas para pobres. Escuelas para inmigrantes, escuelas para nativos. Escuelas para gitanos, gitanas y escuelas para payos. Y la situación de segregación que hay en España y en Andalucía es brutal. Justo un mes antes de que empiece la pandemia, el relator especial de las Naciones Unidas para la extrema pobreza y los derechos humanos estuvo en España y estuvo en Andalucía. Y en su informe señala la existencia en Andalucía, que él había visto una escuela donde el 100% era una escuela de niños y niñas del pueblo gitano y que el abandono era brutal, que las expectativas eran nulas y que eso era una flagrante violación de los derechos humanos. Andalucía, no sé qué provincia, no sé si lo decía en el informe. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que empezar a ir más allá, que tenemos que empezar a entender estos alumnos
disruptivos como quizás un fracaso también nuestro, un fracaso de la sociedad. Algo está pasando para que casualmente, lo decía Álvaro, en Estados Unidos, que tienen datos de todo, resulta que los alumnos expulsados son los negros y los latinos. Pues aquí seguramente, si los tuviéramos, las personas expulsadas serían personas pobres, personas inmigrantes, seguramente muchos del pueblo gitano. Y entonces nos daríamos cuenta que para ser expulsado no solamente influye esa disrupción, sino que esa disrupción está causada por factores sociales. Y los factores sociales son los que tenemos que combatir. La respuesta, hay que ir mucho más allá. Creo que tenemos que... ¿Qué digo yo con mis alumnos? ¿Cómo trabajo con mis alumnos? Y trabajamos también con alumnos de primaria y de secundaria. Ante una situación, ante la expulsión. Primera pregunta. ¿A qué beneficia? ¿Beneficia? A ver. Beneficia a un sistema que necesita que haya gente que no acabe la universidad. Porque necesita mano de obra barata. Porque si todos fuéramos universitarios, ¿qué haríamos con ese trabajo no cualificado? ¿Cómo los empresarios conseguirían dinero para pagarle 2 duros? Necesitamos pobres. La sociedad necesita pobres. ¿Y cuál es el sistema? ¿Cuál es el mecanismo? Pues esa expulsión, porque sabemos que aquellos niños y niñas que son expulsados, aquellos adolescentes, no van a tener un gran futuro. Luego, ¿quién se perjudica? Se perjudican aquellos muchachos que no su esfuerzo, sino por sus características sociales, están en esa situación. Y así hay que abordarlo. Y la tercera pregunta que les hacemos es, ¿se puede imaginar algo diferente? ¿Podemos imaginar una escuela sin expulsión? ¿Cómo habría que hacerla? Creo que en la medida que nosotros empezamos a ver quién se beneficia y quién se perjudica, no solamente que se perjudica uno o se perjudica a la familia, sino se perjudica todos aquellos que buscamos una sociedad más igualitaria. Innovación. Innovación es un elemento fundamental en nuestro trabajo. ¿Y si los alumnos disruptivos, cuál es el camino? Igual que una persona que rompe con las normas son aquellos que han conseguido cambiar la sociedad. Gandhi rompió con las normas. De él estuvo preso muchos años. Las personas que han estas sociales han roto las normas. A lo mejor esos alumnos son alumnos que están roto normas y nos tienen que decir algo más. Es una provocación, ¿eh? Es una hipótesis de trabajo. Yo creo que por algo y desde luego es estructural, es nuestro conjunto. Lo decía Alba. Atención diferencial, si es que es el principio de justicia social. Más lo necesita. Las escuelas donde concentran estudiantes más difíciles, con más dificultades, con más problemas socioeconómicos, pues hay que bajar la ratio, ahí sí hay que bajar la ratio y mucho, más profesionales de apoyo, educadores sociales, logopedas, etcétera, etcétera, menos carga docente, más tiempo de preparar las clases, más tiempo de trabajo en equipo, más tiempo de formación, un trato diferencial a aquellos alumnos que más lo necesitan. Otras cuestiones que nos han tocado. Escuela gratuita de verdad. De verdad. Si hay que comprar un libro de texto, eso ya no es gratuito de verdad. Para que de verdad que todos puedan seguir en la escuela. Y eso nos lleva a otro tema que también es provocativo y estamos provocando. Quizás hay que empezar a mirar los conciertos, ¿no? Oye, ¿no son las escuelas concertadas financiadas con fondos públicos las que más segregan? No solo, lo ha dicho Álvaro, pero ¿no son las que más segregan? Pues a lo mejor hay que empezar a plantearse estos conciertos que no son eternos, que son cada 4 o 5 años, y las escuelas que no acogen a todos los alumnos, pues igual hay que empezar a replantearlo. Luego, esto tiene mucho más que ver, antes yo he hablado de las medidas de la escuela, del aula, pero también el sistema educativo tiene su parte de responsabilidad y hay muchas medidas que tienen que abordarse. Y como hablábamos, vosotras, las familias, tenéis un gran poder de interlocución con las autoridades, mucho más que tenemos los investigadores, o tienen los profesores, o tienen las ONGs. Y eso también hay que exigirlo. Y a lo mejor tenemos que empezar a plantear que para una escuela que de verdad sea equitativa, tiene que replantearse los conciertos. ¿Pero a quién le interesa que los conciertos se mantengan?
pues aquellos que quieren diferenciarse y no quieren encontrarse en sus aulas con personas de pueblo gitano, o personas pobres, o personas inmigrantes. Pues eso también tiene que ver con la equidad. Me he ido un poco de tema, pero ya estamos discutiendo. No sé si Javier quiere... Por ahí han levantado una mano. ¿Quieres comentar algo más? Sí, yo voy a añadir a lo que han dicho los compañeros. Por supuesto no estoy de acuerdo con la expulsión y ya os he dicho algunos programas que tenemos nosotros cuando se da esa expulsación, pues bueno, nos sentimos como responsables y como que eso hay que atenderlo y hay que trabajar de manera preventiva desde los centros, desde la aula, y a lo mejor hace falta otro tipo de profesionales dentro del sistema educativo, no solo maestros y maestras, que están y tienen que estar y tienen que seguir, pero a lo mejor hace falta otro tipo de profesionales. En este caso yo hablo de la figura del educador, la educadora social. Hablando con la compañera, hablaba también del sanitario. A lo mejor también hace falta que haya sanitario dentro del sistema educativo. Bueno, hay ciertos temas que las familias no abordan y son motivo también de que un alumno o una alumna deje el sistema escolar. Y estamos a lo mejor hablando de una educación afectivo-sexual, simplemente eso. Entonces, a lo mejor hay que plantearse que además del maestro o la maestra también que tienen que entrar otros profesionales a la escuela y trabajar. Y por supuesto, el tema de la participación de los padres, de las madres y del alumnado en un centro es importantísimo. Es muy importante, para mí básica. Si las familias participan, los alumnos participan, todos sienten como que la escuela es suya, es lo que decía Javier, va a funcionar. Si no, pues no, vamos a expulsar, este que es el que molesta, me lo quito de encima y punto. Y el tema de los conciertos, si yo os digo qué volumen de alumnado nos llega expulsado a los centros, os puedo decir que de la concertada, ninguno. Nos llegan de la pública. ¿Por qué? Porque en la concertada no hay el típico niño que da por saco, o no suele haberlo, y porque se tapa mucho ese tipo de situaciones en esos colegios concertados, porque no interesa. Y también lo hemos visto. No me interesa que en mi colegio sepan que tengo esto, o esto, o esto. ¿Por qué? Pues porque, bueno, somos un colegio concertado, tenemos una idea, tenemos tal, y eso no me interesa. Pero que sepáis que también hay esos problemas, que lo hay y que lo hemos atendido. Pero no nos llegan del otro lado. ¿Vale? Muchas gracias. Vamos a recoger más preguntas. Hay 3 preguntas aquí que he visto. Venga, vamos a recoger todas y así ya Hola, buenas tardes. Soy Diana de un AMPA de Granada, el AMPA San Torcuato de Benalúa concretamente. Nuestro centro es un centro de compensatoria, ¿no? Donde casi la mitad de la población es gitana. La verdad que la población está muy bien integrada en el centro y tenemos pues todos los recursos necesarios, pues equipo de orientación, psicólogo, bueno, todos los recursos. Y tenemos un caso ahora, precisamente, con un niño gitano que viene de un hogar desestructurado. Se ve que también el niño tiene problemas porque está también viéndolo la pediatra para ver por salud mental, a ver si el niño está en el centro. El niño pues no deja trabajar a los compañeros, ¿no? Los maestros se han volcado con él, el equipo de orientación, dirección, bueno, todos los recursos del colegio están volcados con el niño. Pero claro, hablamos del derecho a la educación, pero con este niño como también con los otros niños. Los otros niños, ¿qué pasa? Que no pueden trabajar con este niño al lado porque es un niño pues, muy problemático, si no le está pegando, lo está amenazando, tirándole sus cosas por la ventana, la maestra está desbordada. Entonces, a este alumno, pues la solución ahora, mientras que el servicio social se hace cargo, pues expulsarlo. Lo que hablamos de la expulsión, se le expulsa 15 días, esos 15 días los alumnos pueden concentrarse en sus deberes, en las cosas en las clases, ¿no? Pero claro, no es la solución.
educación. Entonces, ¿qué recurso inmediato podría entrar aquí o qué se podría hacer? Se ha hecho un escrito por parte de la familia de la clase y otro escrito por parte de nuestra AMPA, pues eso, solicitando ayuda, porque había una figura en el centro hace unos años que se encargaba de eso, pero la han quitado, pues la Junta con los recortes y todo eso, pues que no, y ya no hay. Entonces, aparte de todo lo que tiene el centro, pero ¿qué se puede hacer? Es que no sabemos, hemos hecho el escrito para que vaya a inspección y luego a delegación, pero mientras tanto, ¿qué se puede hacer para que la educación pues pueda, que los niños puedan estudiar y que este niño pues reciba lo que necesita? Vamos a agrupar las preguntas, ¿vale? Y por aquí. Bueno, yo más que una pregunta también tenía un poquito de reflexión, ¿no? O de contar un poco, ¿no? Vamos, desde Jaén estamos viendo también que estamos sumergidos, ¿no? O estamos influenciados por la política que tenemos en el momento, ¿no? Estamos viendo que se están cerrando públicas, como estabais diciendo antes, por la concertada, y estamos viendo además que los centros que a lo mejor son de compensatoria, que además están con este tipo de alumnado en el que estamos hoy trabajando, pues se están manteniendo o lo están acumulando, ¿vale? Entonces, yo estoy viendo que no solo se está cerrando líneas y se mantiene también otras que a lo mejor también pues tienen la posibilidad de incluso repartirse ese alumnado y se está repartiendo en un centro solo, en vez de repartirse en todos los de la zona, ¿no? Yo siempre me pregunto que por qué hacen esto, ¿no? Es más fácil llevarlo, este tipo de alumnado, a un centro, machacar ese centro, porque al final también lo terminan machacando, termina también cerrando líneas, por supuesto, y siempre público, teniendo siempre incluso concertado alrededor. Entonces, nos vemos también la familia muchas veces, pues se nos cae el alma a los pies, ¿no? Porque estamos luchando por esto, estamos viéndolo y estamos siempre con la voluntad política del momento. Entonces, bueno, yo me quiero salir de aquí hoy positiva y entonces he dicho esta pequeña reflexión, pero ahora lo que quiero es empezar con algo positivo, sacar de aquí algo positivo, porque si no me voy a ir deprimida. Entonces yo os pregunto qué herramientas podemos hacer, qué podemos utilizar para empezar el cambio y cómo podemos las familias ya empezar a cambiar esta sociedad para que vean que esa acumulación también de alumnado no es buena y que no se está haciendo bien, ¿vale? Y que tendremos que apoyar esos centros precisamente, que llevando también a nuestros hijos y a nuestras hijas. Nada más. Bueno, buenas tardes. Gracias a la mesa por... Espera, Cristina, que me pongo aquí para que me veas. Por haber atendido la petición de la CODAPA. Yo quería decir varias cosas. Una, he oído hablar de gratuidad de libro de texto, de cuadernillos. En enseñanza obligatoria en Andalucía, los cuadernillos están incluidos. Si no, que no los pidan, porque el Estatuto de Andalucía garantiza la gratuidad de libros de texto, toda la enseñanza obligatoria. Eso un poco por el compañero que está en la mesa, para que sepa que es que en Andalucía no se pueden pedir, a no ser que sea en infantil o bachillerato, ¿vale? Luego, deciros que las empresas con más de 500 personas empleadas tienen servicio médico, por ley, obligatorio. El centro educativo de mis hijos son 1.300 alumnos, 120 profesores y profesoras, el personal PAS y algunos padres y madres que estamos un poco mal de aquí y nos pasamos muy a menudo por el centro. Y no, el servicio médico puede ser necesario, al igual que otras muchas figuras, para conseguir que ese aula de convivencia no tenga que ser atendida por un profesorado que desatienda a otras. Pero no podemos dejar que el aula de convivencia en los centros se convierta en lo que es en la mayoría de los centros, el aula de castigo, que solo sirve para que mi hijo vaya a hacer allí la tarea, en lugar de hacer una reflexión, pensar por qué me han mandado al aula de convivencia y ver qué podemos hacer para que no me vuelvan a mandar. Expulsar al alumnado, por supuesto, que tendría que estar fuera del sistema educativo, porque es una medida que no es educativa,
Con lo cual, una medida no educativa dentro del sistema educativo para mí no tiene sentido. Y como yo también quiero herramientas. Y me gustaría que nos dijeseis, en vuestra opinión, qué podemos hacer, ya no solo desde las familias, sino desde el movimiento de AMPAs, desde las familias que conformamos las AMPAs, para sensibilizar al resto de papás y mamás que tenemos en los centros educativos, que muchas veces nos piden que ese alumnado disruptivo sea expulsado. A raíz de lo que decía Francisco Javier, para mi criterio, la escuela concertada más visible ha planteado un modelo que es elitista, ¿no? Y a la vez la administración educativa cada vez más nos dice que la solución a la escuela pública para que no se pierdan aulas es competir con la escuela concertada. Nos estamos llevando en el sistema educativo público de llevar por ese elitismo, por esa competencia con la escuela concertada, siendo elitista, replicando su modelo, que por supuesto todo elitismo es excluyente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y CODAPA, la Confederación Andaluza y las federaciones que lo conformamos, llevamos en los 2 últimos años especialmente haciendo énfasis en la falta de profesionales más orientadores, más educadores sociales. Prácticamente no conocemos educadores sociales en los centros y personal sanitario. La existencia de ese personal en la cantidad necesaria, es decir, que lo veamos en los centros, podría ser la solución para tratar el tema de la convivencia y dar solución a lo que buscamos, que no se produzcan expulsiones. Bueno, buenas tardes. A mí me gustaría saber cómo podemos desde la AMPA solicitar ese aula de expulsión de la que Javier nos ha estado comentando. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo podemos gestionarlo desde la AMPA? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer para poder conseguir un aula de expulsión? Y que esos niños pues no vayan o sea, si se les expulsa, no vayan a su casa, sino tengan una consecuencia pero real. Venga, ya no hay más preguntas, ¿no? Pues si quieres comienza, teníamos el caso que nos planteaba práctico, digamos, preguntas que son teníamos el caso de los centros públicos que se cierran y se reagrupa el alumnado en un centro público y de manera segregada, las aulas de expulsión y de convivencia como castigo y no como trabajo en positivo, la reproducción del modelo de la concertada por los centros públicos como manera de darse a valer y de coger prestigio. La pregunta de eso le estaba buscando y me la he... pero supongo que bueno, puede... Sí. Creo que puedo enlazar varias preguntas. Hay otra que creo que no puedo enlazar porque creo que no es una parte que desde servicios sociales podamos actuar, pero sí que creo que puedo enlazar con algunas de las que habéis dicho. En el caso del aula de expulsados, hay centros que tienen su aula de convivencia. Evidentemente, esa aula de convivencia, el problema que tienen es que están atendidas por los propios profesores del centro. Por el profesor que está libre en el horario que no tiene hora lectiva, pues a lo mejor está atendiendo ese aula. O en el mejor de los casos, hay una profesora o profesor que está constantemente trabajando con esos niños en el aula de convivencia. ¿Qué ocurre? Que eso es poco. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo de trabajar. Por eso, conecto con la pregunta tuya, hace falta otras figuras en el sistema educativo que puedan trabajar esas situaciones que se plantean. ¿Vale?
a través de programación, de planificación con el tutor, organización de actividades de lo que tengan que organizar en el sentido de mediación, formar incluso, bueno, en este caso, los servicios sociales estamos formando a mediadores escolares, o sea, para que sean los propios alumnos los que actúen en situaciones como la que estabais comentando ahí, es decir, que sean los mismos alumnos los que actúen en el proceso de mediación, no que vaya un adulto educador o un profesor a mediar en un problema, no, el propio alumno formado, que se pueden formar sin ningún problema, y de hecho, en el instituto donde están mis hijos, el AMPA le cuesta arrancar, pero tiene otras cosas muy buenas, y una de ellas es que están trabajando con mediadores escolares, y los problemas que surgen entre el alumnado lo están resolviendo ellos. Cierto que tienen al profesor encargado de ese programa ahí pendiente, porque claro, estamos hablando de que son niños, algunos son niños, estamos hablando de niños de 12, 13 años que ya empiezan a formarse en ese sentido. Y lo del aula de expulsar fuera del centro, esto es que en nuestro caso en servicios sociales comunitarios entendíamos que esos alumnos necesitaban una respuesta y no la tenían a nivel del sistema educativo. Y nosotros como educadores decidimos en los centros sociales abrir un aula, por decirle aula, porque podía ser un espacio de encuentro, donde recibir a esos niños, pero no para que vinieran a hacer los deberes que le han mandado por los 15 días que está expulsado, sino para que nos paremos a ver por qué está expulsado, que seas consciente de por qué está expulsado, si ha hecho algo que tengas que reparar, porque, no sé, lo han expulsado porque ha roto el cristal del comedor, pues que repare eso, no que lo pague, pero lo repare con algún mecanismo que se establezca, pues, no sé, ayudando a los grupos de TEA, fíjate lo que te digo. Pues venga, tú vas a reparar esto, pero lo vas a hacer así, vas a ayudar a los niños de TEA que hay en el centro. Entonces, esa aula pues está fuera, pero porque nosotros hemos querido que esté. Pero entendemos que debe de estar dentro del sistema educativo. Y ese aula dentro del sistema educativo sería lo que es el aula de convivencia, lo que tienen, pero con más personal. Y en el caso de la gratuidad que hemos estado, no sé si me explica bien, yo me refería de 3 a 6 años, nos encontramos, no es edad obligatoria, está claro, no es edad obligatoria, pero sí que a nivel de aprendizaje, cuanto antes estén los niños en el sistema educativo, mejor, pues se van a poder desarrollar mejor. Entonces, cuando los padres escolarizan a los niños de 3 a 6 años, las familias más vulnerables se encuentran con un problema, que no es gratuito. No me refería en enseñanza primaria, secundaria, ahí no. Sé que es gratuito, de hecho hubo una temporada que se pedían los cuadernillos y nosotros decíamos que eso no podían atenderlo, no podían atenderlo todas las familias, ¿vale? Hasta que los quitaron. Pero sí que es cierto que los niños que entran en 3 años, de 3 a 6, pues muchos padres no lo escolarizan porque dicen que no les pueden pagar los libros. Cuando ese niño llegue a primero, porque ya es obligatorio, sin haber pasado los 3 años de antes, pues a lo mejor llega como un torillo y ya estamos generando problemas en primaria, que es donde entra. ¿Por qué? Porque no ha tenido un proceso de socialización correcto, porque no ha estado con otros niños antes. Entonces, esas medidas también hay que tenerlas en cuenta. Y en el caso concreto que tú has comentado de un alumno que ya es que no hay manera, hay que buscar recursos externos, equipos especializados. Nosotros en servicios sociales contamos con un equipo que se llama ETF, no sé si os suena la palabra, es una palabrota, pero es un equipo especializado de menores, donde hay bueno, en este caso hay 2 psicólogos, 2 trabajadoras sociales y una educadora. Entonces, esos equipos especializados, lo que hoy he comentado en la exposición antes, es como el médico especialista, traumatólogo, es decir, ya trabajan con la familia. Y ese trabajo que hacen con la familia es para intentar compensar pues, todas esas dificultades que seguro que hay detrás de la familia y son las que están haciendo que el menor no esté en el aula como tiene que estar, ¿vale? Son ya servicios más especializados a los que hay que echar mano, porque desde el centro no están esos equipos especializados, ¿vale?
Uno de los éxitos del neoliberalismo en la educación es haber convertido el sistema educativo en un mercado educativo. En un mercado en el que prima, en el que tiene como principio que la competencia es el motor que hace que mejore las escuelas. Esta idea de competencia es lo que hace que mejore. Las escuelas buenas crecerán, las escuelas malas desaparecerán. Para ello hace falta algunos elementos. Por ejemplo, que las escuelas sean distintas. Si todas las escuelas fueran iguales, no tenía sentido esa ley de mercado. Por lo tanto, vamos a diferenciarlas. Las diferenciamos con una oferta pública y otra concertada, una religiosa y otra laica, pero además empezamos a hacer centros especializados, centros innovadores. Ya la innovación ya no es un elemento de igualdad, sino es un elemento de diferenciador. Por lo tanto, es muy importante que las escuelas sean distintas. Y la autonomía escolar, que está muy bien como principio, pero a veces se utiliza para que las escuelas ofrezcan una oferta diferente hacia los padres. Pero para eso también hace falta tener libertad de elección. Libertad de elección, por lo tanto, vamos a eliminar zonas escolares, vamos a hacer criterios de elección cada vez más amplios, incluso vamos a incorporar esa cultura de la competencia entre los propios centros, entre los propios docentes, entre los propios equipos directivos, porque todos competimos por los mejores estudiantes, con dos elementos además que distorsionan. Primero, la educación es pagada siempre por el Estado, por lo tanto no es un mecanismo de mercado real. Y en segundo lugar, la segunda exclusión es que la educación es obligatoria. Yo no puedo elegir comprar pan o no, yo tengo que comprar pan. Esa idea es quizás el mayor éxito. De ahí vienen muchas de las distorsiones que tenemos en el sistema educativo. Hablemos del pago, que decía la compañera. Excelente. Hay estudios que dicen que los centros concertados cobran a sus alumnos, pero la LODE hace 36 años prohibió expresamente el pago de cualquier cuota por parte de los centros concertados. Salvo, decía la LODE, aquellas actividades que, consensuadas, aceptadas por la familia, sean. Todos sabemos, hay estudios que dicen que todos los centros concertados cobran, o prácticamente todos, y además eso es un mecanismo de selección, porque las familias que no tienen directamente ni optan. El primer criterio de elección, un centro de las familias con menos recursos, es que sea de verdad gratuito. Por lo tanto, este pago que hacen los concertados es para tener más dinero y hacer una mejor oferta, pero también para quitarse a los alumnos. Y los públicos, pues también los públicos están en muchos casos incumpliendo esa gratuidad total. ¿Qué dice la ley otra cosa? Pues claro que dice la ley otra cosa, pero vamos, no seamos. Más cuestiones que dice la ley con respecto a la concertada. Los criterios de selección tienen que ser iguales, pero miramos los centros concertados y resulta que ¿cuántos alumnos con necesidades educativas especiales hay? Pues están concentrados en los centros públicos. ¿Cuántos alumnos inmigrantes hay? Pues muy pocos. ¿Cuántos alumnos del pueblo gitano hay? Salvo alguna escuela muy convencida, no hay. Pero eso está incumpliendo claramente la ley. ¿Y qué hace la inspección ante el pago ilegal o el cobro ilegal de algunos centros? Nada. Nunca en España ha habido ninguna sanción a ningún centro por cobrar, que se sabe que hay. ¿Qué hace la inspección con esa selección de alumnos, con esa distribución inequitativa de los alumnos? Nada. Luego eso, no me digas que la ley dice una cosa, porque la ley se está claramente incumpliendo. Y se está incumpliendo, insisto, con este planteamiento que tenemos de competir por los alumnos. A ver, que los alumnos son de todos, que una localidad tenía que colaborar, los equipos directivos tener redes de colaboración por las cuales hablen de los alumnos, se distribuyan los alumnos de tal forma que sea por el bien de los estudiantes y por el bien de los profesores. Porque además las escuelas segregadas no solamente es que tengan muchos alumnos pobres o gitanos, es que además los profesores más experimentados huyen de ahí, salvo algunos héroes que se quedan. Son escuelas donde las infraestructuras son muy malas porque el deterioro es mucho mayor, porque las dificultades que tienen los docentes, las docentes para dar la clase, esta violencia estructural por parte de la administración, por parte de las presiones, por parte de... hace que sea imposible hacer su trabajo decentemente. Y todo eso es gracias a esa visión que tenemos de que las escuelas compiten y los que ganan tienen los buenos alumnos y los que pierden, pues pierden. Y la administración, ¿qué es lo que hace? Pues beneficiar a las escuelas concertadas porque supuestamente es mejor. Es decir, al final yo creo que los problemas son estructurales y como tal hay que enfrentarlos, pero también con causas concretas. Es decir, luchar por criterios de admisión que sean realmente equitativos. Luchar porque la inspección educativa cumpla y cumpla aquellos que no están cumpliendo la ley. Luchar para que haya una buena diagnóstico de alumnos con necesidades especiales y que esos de verdad se repartan. Ahora habéis hablado de la matrícula viva.
Cuando llega un alumno de la matrícula en periodo extraordinario, llega un alumno en mitad del curso, ¿qué se hace con él? Siempre va a aquellos centros más, pues exigir que haya un reparto equitativo. Es decir, que yo creo que vosotros como familias tenéis muchas formas de presionar a la Administración para que, en primer lugar, se cumpla la ley y denunciar aquellas situaciones que no se cumpla la ley, porque vosotros sabéis dónde se cobra o no se cobra. Y si se está cobrando, pues decirlo, en este centro se está cobrando. Y queremos que la Administración haga algo. Perdona, estamos ya fuera de tiempo, os voy a Ya me callo. Disculpa. No, si se ha quedado algo, pero eso. Difícil no lo pones, ¿eh? Vale. Voy a intentar contestar a las preguntas que yo puedo contestar. Pero hay una reflexión que me surgía a raíz de la mesa y que creo que responde a alguna de las preguntas, y es que creo que nuestro sistema educativo es tremendamente reactivo. Es decir, y cuando los problemas dan la cara suele ser muy tarde, pero no porque no sepamos cuáles son las causas. Lo que pasa es que nuestro sistema está muy basado en el diagnóstico de problemas cuando ya se están dando. Y entonces probablemente necesitamos más profesionales en los centros que hacen un papel mucho más preventivo y también asumir que se puede prevenir. O sea, que decir, que si sabemos que el nivel, y esto en otros países ya pasa, los sistemas que se llaman de early warning, de aviso temprano, quiero decir, esto en los países están. Es decir, si tú sabes que si una familia tiene, la madre no tiene estudios y no necesitas que ya haya faltado 3 veces a clase para intervenir. El sistema educativo ya sabemos quiénes son los que fallan. Por tanto, necesitamos una intervención más temprana. Yo debato mucho con esto, porque hay políticos que me dicen, no, hombre, pero es que eso no significa que vaya a tener problemas. Hombre, la probabilidad es bastante alta. Igual sí podemos saberlo. Y luego hay programas, se pueden hacer programas de mentoría para acompañar a esos chavales, se pueden hacer muchas cosas antes. Luego, ¿qué hacer con la segregación? O sea, bueno, en la presentación tenéis un poco, hemos acabado de hacer mucho un informe sobre medidas concretas, pero os comento algunas. Por una parte, yo distinguiría 2 cosas. Por una parte, cómo prevenimos para evitar que se dé la segregación, que se concentre en algunos centros, pero luego también cómo actuamos para desegregar los centros en los que ya hay segregación. Entonces, prevenir, cosas que podéis hacer. Bueno, el tema que hemos hablado del diagnóstico, Andalucía no diagnostica al alumnado vulnerable, por tanto no lo puede repartir si no lo diagnostica, 1,5%. Primer problema. Segundo, la admisión, dar más puntos por la renta, es una medida que se puede hacer. Se pueden buscar medidas de discriminación positiva en la admisión que favorezcan a las familias más vulnerables. Las comisiones de garantía en la escolarización. Ahí hay representantes de las madres y los padres. Probablemente, mi sensación es que no saben qué instrumentos hay. Por tanto, yo lo que os propongo, y de hecho es una cosa que en Save the Children queremos hacer, formar a esos padres y a esas madres, a la gente que se sienta en las comisiones de escolarización para que conozcan los instrumentos, porque sí los hay. Por ejemplo, las reservas de plaza. Quiero decir, por ejemplo, el tema de la matrícula viva, una cosa que está pasando. La ley dice que hay un 10% de margen que tienen que guardar los centros durante el curso. ¿Qué hace mucho la inspección en muchas comunidades autónomas? Lo cubren, porque como hay centros que tienen mucha demanda, los centros que tienen mucha demanda dicen, no, hombre, te la doy ya. Entonces, ¿qué pasa? Que ese porcentaje, que sería para que cumplan su parte de responsabilidad en la escolarización del alumno que llega durante el curso, se la come el centro que tiene las plazas vacías. Porque bajamos al centro ese que ya tiene concentración, le bajamos la ratio y los mandamos y respetamos el 10%. Eso hay que enfrentarse, pero eso lo podéis reclamar, ¿eh? Eso lo podéis reclamar porque eso lo hacen las comisiones de escolarización. Por ejemplo, y luego el tema y la reserva de plaza, además hay un ejemplo muy bueno. Esto Flandes, que es uno de los pocos sitios, no digo que sea un ejemplo de referencia porque tiene muchísimos problemas, pero hicieron un experimento con esto, haciendo reservas de plaza. O sea, digamos que las vacantes de un colegio las partieron, digamos, en 2. Uno para familias vulnerables y otro para familias no vulnerables, de tal manera que cada familia competía, digamos, en su lista. Esto yo sé que puede parecer un poco estigmatizante, pero lo que se logró es que se equilibrara mucho más la escolarización, porque todas las familias en situación vulnerable tenían una discriminación positiva. Es decir, que hay soluciones, no es un problema que no se puede solucionar. Y luego el tema de desegregar. Y hay que hablar así, no hay que hablar porque a veces se habla de centros con especial complejidad. No, hay que hablar de centros con segregación y hay que hablar de desegregación. No hay que tomar la segregación como algo natural. Y es verdad que en nuestro sistema educativo, el problema que tenemos, políticos de todos los colores tienen pánico a hablar de esto. Hay que llamarlo con todas las letras, porque no son centros que naturalmente, si miramos los que llamamos centros guetos de nuestros barrios, salvo algunos que están en zonas donde la población que vive generalmente no es un problema de donde vive la gente. Hay centros guetos en barrios es de clase media. Entonces, esos centros, la administración tiene que asumir una responsabilidad con respecto a esos centros. Hay que actuar desde la administración y se puede hacer. Hay comunidades autónomas que ya lo están haciendo. Programas Magnet, por ejemplo, que se están haciendo en Cataluña,
Euskadi, donde le dan más recursos a los centros, los acompañan, un asesoramiento para que el centro cambie. Quiero decir, y nuestro sistema educativo en la mayoría de las comunidades autónomas, me gusta dar siempre este ejemplo, es como si tuviéramos en un hospital a los MIR operando a corazón abierto. Y esto es lo que pasa en los centros con mayor vulnerabilidad. No tenemos al profesorado, no tenemos profesorados más cualificados, no hay incentivos para que estén ahí, no se les acompaña, no se les apoya. Se pueden hacer programas, y lo podéis pedir desde la Confederación, programas para atender a los centros con mayor concentración para que se desegreguen, con acompañamiento. Y luego sensibilizar. Yo creo que aquí tenemos una gran tarea, porque creo que cada vez somos una sociedad más dividida, más segregada, más partida. Probablemente tenemos que y esto ahí sí me gustaría, o sea, por ejemplo, yo conozco una experiencia que se ha hecho en Cataluña, que también se ha hecho en Dinamarca, que es lo que le han llamado una especie como de colonizaciones. Es decir, una familia sola probablemente no va a un centro gueto. Y también creo una cosa, no hay militancia con sus hijos. Eso es injusto, porque hay una responsabilidad que es de la administración. Si hay segregación, no puede caer en las manos de las familias que por militancia decidan ir a un centro con una alta concentración. Es decir, eso hay que pedirle la responsabilidad a la administración, pero también es verdad que las familias pueden hacer. Hay casos en los que se hacen colonizaciones. Con esto que quiero decir, una familia sola no va, pero igual 15 sí, porque ya son la mitad de la clase y ya no es lo mismo y te sientes más cómodo. Estas cosas se pueden hacer desde las AMPAs, se pueden hacer también desde los ayuntamientos, por ejemplo. Es decir, que hay cosas que se pueden hacer. Por último, la escuela concertada. Y sé que lo que voy a decir igual es un poco impopular. Creo que a veces, en la batalla que parezca, nos perdemos otras cosas en las que creo que son políticamente más realistas. Quiero decir, o eres servicio público o eres servicio privado. Si eres servicio público, cumplen las condiciones del servicio público. Gratuidad, asumir tu responsabilidad con la escolarización de todo el mundo. Y ahí sí que hay muchísima batalla que hacer. La otra creo que es más difícil, pero esta sí se puede decir. Lo que decía Javier, denunciar cuando se estén cobrando cuotas. Y aquí hay ejemplos de otros países que tienen tanta concertada como nosotros, pero que no pasa lo que aquí. Quiero decir, Irlanda, por ejemplo, es un caso. Irlanda lo que hizo fue prohibir la discriminación, prohibir las cuotas, prohibir las entrevistas a las familias. Y aquí hay un montón de centros concertados católicos, pero no tienen el nivel de segregación que tenemos nosotros. Con lo cual, quiero decir, creo que aquí hay un debate, creo que en la regulación y en la financiación también debe haber una cosa. Es decir, al que cumpla hay que darle los recursos. Si cumples, te doy los recursos. Quiero decir, para las familias que vayan a un centro concertado y lo necesiten. Eso también hay que pedirlo. Y a veces he vivido esta contradicción, que se dice, no, hombre, la ayuda es solo para los centros públicos. Claro, porque entonces, quiero decir, los otros, para que cumplan la responsabilidad, hay que darle lo suyo, pero al que cumpla. Y perseguir al que no cumple. Bueno, recomiendo el informe que es el Defensor del Pueblo de Cataluña, que analiza bien la cuestión de la financiación y la de las cuotas. Creo que es bastante interesante, porque aquí hay un debate sobre si está infrafinanciada o no la concertada. Yo creo que eso es una trampa, porque la pública está asumiendo toda la carga del alumnado que más coste tiene. Pero es verdad que yo me atrevería a decir que probablemente la concertada está infrafinanciada, pero es una trampa que le beneficia a las comunidades autónomas. Ojo, por eso nadie quiere quitarla. Porque está infrafinanciada, lo compensan las familias, que además pagan incluso más de la infrafinanciación que tiene, y de esa manera se quitan un montón de gente de en medio. O sea, que decir que en realidad las comunidades autónomas no quieren quitarla porque les sale barata. Ese es el gran drama. Entonces yo creo que ahí es donde tiene que estar la batalla. Quiero decir, financiación justa en función de la necesidad y a cumplir la responsabilidad del servicio público. Muchas gracias, Álvaro. Perdón, que me he extendido mucho. ¿Puedo decir una cosa solo? Una muy rápida. Una, lo prometo. Lo prometo, muy rápido. Y en el tema de la competencia, que no he contestado, estamos yendo en contrario donde ya están yendo la mayor parte de los sistemas educativos. Hay que ir hacia redes de centros. En lugar de competencia, lo que hay que favorecer es que en los barrios, las escuelas de un barrio trabajen juntas. Quiero decir que esto es lo que necesitamos. Muchas gracias. Sí, mira, yo solo dos cositas muy breves, completando lo que ya ha contado mi compañero también educador social, Javier. Mira, el caso del alumno que comentaba... yo me lo pongo muy lejos, ya muy cerca. El caso del alumno que cuenta... Entiendo que además habrá intervenido, lógicamente, el especialista, el orientador del equipo de orientación educativa. Habrá hecho un programa. Es que todo esto hay que hacerlo antes de seguir. Hombre, si se ve que no... Sí, hay que hacerlo. Un programa de intervención con ese niño. Seguro que si no lo han hecho, lo estarán estudiando, ¿vale? Es lo que yo quería apostillar, por si no... A ti te suena que sí, ¿verdad? El del equipo de orientación educativa, pues programa de modificación de conducta, que hay a quien no les gusta, pero no es ni todo, no es blanco o negro, hay escala de grises. Y un programa de modificación de conducta puede servir, aunque sea conductismo, ¿vale? Que ahora no es la moda del conductismo, eso pasó a la historia, pero a veces es útil, a veces es muy útil, ¿vale?
digo, esa intervención del equipo de orientación. Y además, al especializado, habrán solicitado la intervención del especialista del EOE especializado de Granada, de tu provincia. Bien. Y además de todo eso, me parece que también lo has mencionado, por si tiene el chiquito algún problema de salud mental, lo están viendo. Luego están haciendo todo lo que se supone que se debe hacer. Es porque te quede a ti esa tranquilidad, ¿vale? Por lo que has contado, digo, jo, lo están haciendo de lujo, ni que lo hubiera dicho yo, vamos, fenómeno. Bueno, y mira, y luego respecto a lo de las aulas de convivencia, que sería lo ideal, ¿verdad? Que esas aulas de convivencia, que muchas funcionan, que no todo es que no funcione aquí, nada no funciona, que no es eso, que muchas funcionan. Pero aquellas que no funcionan tan bien o deberían mejorar o perfeccionarse, eso sería lo prioritario, pero además existe lo que él ha contado de servicios sociales y además esas asociaciones que os he contado para que os sonara que hay dinerito que se da a asociaciones y subvenciones, que no hay muchas, pero algunas, Esas asociaciones trabajan muy bien, todas, por lo menos las que yo hago el seguimiento, una manera o hace otra, y en todas existe esa actividad le llaman aula de la segunda oportunidad, ¿vale? Cuando ya han sido expulsados y en el horario lectivo están haciendo tareas curriculares y tareas de cambio de actitud, de habilidades sociales, que a muchos chiquitos lo que les falta es habilidades sociales, aunque parezca raro, era simplemente por apostillarlo y decirlo también. Y en esos convenios que también se dan a los ayuntamientos también se hace, ¿vale? Para que lo sepáis, todo lo que se hace, ¿vale? Muchísimas gracias. Solamente hemos terminado media hora tarde, eso no es nada. Estamos muy nerviosos por media hora, Os habéis quedado a gusto, ¿no? Os habéis quedado a gusto, Yo sé que se han quedado muchas cosas por decir, no, ahora no levantaros que nada más que hacéis preguntas bajito. Espera, hombre, ya está. Vamos a ver, yo he de decir que aquí están representantes de la Asociación de Directores de ADI de Andalucía, de aquí de la provincia, y que yo sé que ellos toman mucha nota de todas nuestras formaciones, de todo lo que se dice, y desde aquí agradecemos que trasladéis tanto lo que se dice como el interés de la familia por formarnos y por cooperar en la mejora de la educación pública andaluza. Estamos aquí, estamos aquí hoy, de Cádiz, de Jaén, de Huelva, de Málaga, no, perdón, de Almería, estamos de muchos sitios. Es importante, de Granada también, te he escuchado. Quiero decir, estamos aquí y tenemos interés y queremos colaborar con vosotros y queremos colaborar con los y las docentes para la mejora de la educación pública, que a lo mejor ya no nos toca aquí cuando esto pega un vuelco bueno que necesita ese sacudirse de muchas cosas, pero que estamos aquí sembrando semillas siempre y colaborando con vosotros y contando con los mejores profesionales siempre. Yo os agradezco, mamás, papás, familia, a todos. Agradezco a mi compañera Belén, que ahora va cerrado, que la voy a dejar yo que cierre, y yo doy las gracias. Paco Juárez, maravilloso todo, nada que decir. Gracias, Olga. Gracias, Cristina, por llevar también esta mesa. Con los tiempos te ha quedado estupendo. Es que a veces, 5 minutos. Nada, que disfrutemos de lo que nos queda, que mañana nos vemos aquí otro ratillo más para sacar nuestras conclusiones, y muy agradecida. Yo le doy la palabra a Belén ya para que despida. Bueno, por un lado, decirle a CODAPA, ¿no? Agradecerle que siempre que esté aquí, que cuente con Jaén, que cuente conmigo, porque esta mañana salí ratificada, ¿no? de vicepresidencia, o sea que para mí es un honor, ¿no? de trabajar con este equipazo que tenemos en lo que es la Junta Directiva de CODAPA. Por otro lado, decir que siempre pasa igual, cuando más estamos metidos, cuando más estamos preguntando cuándo se acaba. Y claro, nos quedamos siempre un poco como las malas, porque ya cortamos, porque es que tenemos que cortar. Y bueno, pero luego gusta, ¿no? Porque antes estaba diciendo que me iba a ir deprimida, pues ya me da el subidón y ya me voy bien. Así que muchas gracias también a todos y a todas por participar en Carna. Sabes tú que te quiero mucho. A directores, tomar nota. Yo también soy docente
y también soy muy crítica. Así que muchas gracias, ya está.